Bueno, entonces, para continuar con las clases, hoy vamos a hablar de fracturas y luxaciones del miembro superior. Como bien lo dice el título de la charla, pues hablar de fracturas y luxaciones del miembro superior en una charla es casi imposible. Antes de hablarle de algunas de las fracturas y luxaciones más frecuentes, les quiero pues como dejar claro la diferencia que hay entre ortopedia y traumatología por si en alguno de ustedes cabe la duda. ¿Y por qué tenemos el título de ortopedistas y traumatólogos? Entonces, son dos corrientes diferentes, una en donde se tratan las deformidades o las alteraciones osteoarticulares sin un antecedente traumático, que eso es la ortopedia, y el otro donde se tratan las deformidades y alteraciones de nuestro aparato locomotor secundario a un trauma, que eso es pues la traumatología. Campbell, pues hay diferentes escuelas que usan diferentes conductas, sea americana, sea francesa, italiana, pues de los europeos, pero son las dos grandes corrientes, la europea y la americana. Em, para eso nosotros, o por lo menos en nuestra escuela, utilizábamos Campbell para estudiar ortopedia y Rockwood para estudiar traumatología. Eran como los grandes padres de la ortopedia y la traumatología. Sin embargo, pues hay que complementar con otros libros para poder estudiar. Ahí les dejo estas reseñas para quien tenga interés de estudiar o profundizar los temas que veremos en esta charla de manera muy superficial. También tiene AO, la Fundación AO, que nos ayuda desde el punto de vista biomecánico del comportamiento, de la consolidación y el manejo de las fracturas para complementar el manejo de la traumatología. Y hay otros libros para complementar el manejo ortopédico, como Lowery y Winter para estudiar la ortopedia en la pediatría. Está Hoppenfeld, que es el libro que nos enseña los abordajes quirúrgicos. Está Franklin, que es para estudiar tumores óseos. En mi caso, pues ya hablando de subespecialidades, nosotros estudiábamos mucho Callaghan, que es para los reemplazos articulares de cadera, y seguíamos el libro de la cadera de la Sociedad Brasilera. Y obviamente hay muchos otros libros de artroscopia, bueno, ahí se estudiarán para complementar también, así como está Hoppenfeld, también tienen los máster, que es para diferentes accesos en ortopedia y en traumatología por segmentos. Además de eso están los libros de la historia ortopédica. Es interesante ver cómo se fueron desarrollando y mejorando las técnicas quirúrgicas y cómo en la línea del tiempo esto fue sucediendo. Y otros muchos libros, como libros de medicina deportiva, libros de examen físico y bueno, en fin, tendrán muchos libros. Sin embargo, esta clase va a ser muy superficial para hablar de lo más frecuente. Y empezamos por la fractura de la clavícula. En la fractura de la clavícula, el examen físico, lo primero que vamos a ver es esta deformidad que no se puede confundir con la tecla, la señal de la tecla, que es de las luxaciones acromioclaviculares. Esta es una deformidad que es cuando uno dice que puede tener eminencia de exposición. Entonces, para las fracturas de clavícula, una de las clasificaciones más usadas es la de Allman. Allman clasifica en tipo 1, 2 y 3 dependiendo del fragmento, si es diaficiario, si es del tercio lateral o si es del tercio medial. Y sus subtipos, que simplemente hablar si es un trazo oblicuo, conminuto, desviado, en fin, que la podrán ver cuando quieran hacer la clasificación de las fracturas de clavícula. Hay unos criterios quirúrgicos para indicar cuándo se debe y no se debe operar una clavícula. ¿Cuáles son ellos? Estos que están aquí citados, cuando tenemos un desvío mayor a 2 centímetros o encortamiento mayor a 2 centímetros, cuando hay una conminución mayor a 3 fragmentos en la fractura,
cuando son fracturas segmentares, fracturas expuestas o inminencia de exposición con lesión de tejidos blandos, cuando hay deformidad clínica evidente, que esto corresponde al mismo criterio 1 y 2, o sea, desvío mayor a 2 centímetros o encortamiento mayor a 2 centímetros, cuando también hay escápula alada, lesión vascular, deficiencia neurológica, fracturas ipsilaterales de ese miembro superior, fracturas costales ipsilaterales, todo eso que lleva a inestabilidad, el hombro flotante o fluctuante, que es cuando hay una, por ejemplo, una fractura de afisaria de clavícula asociada a una fractura de afisaria de húmero, cuando hay fractura clavicular bilateral en politraumatizados con necesidad de sustentación de peso. Por ejemplo, un paciente que tiene una fractura unilateral o bilateral de fémur y tiene fractura de clavícula, pues hay que operarlo porque si no este señor va a demorarse más en poder apoyarse, poder usar las muletas, poder ayudarse a moverse. Y cuando la decisión del paciente necesita un rápido retorno a su funcionalidad, es un paciente deportista o es un paciente que tiene un trabajo de carga donde no es viable para él estar 3 meses con un cabestrillo en recuperación. Y esto se debe a una serie de principios de AO. La clavícula y el hombro funcionan como una polea, donde les muestro este ejemplo, que tenemos un arco de carga. Entonces, entre más corto sea este arco, tendremos que hacer más carga para poder levantar ese miembro. Por el contrario, entre más largo sea este diámetro, menos carga necesitaremos para poder levantar. Y de ese principio biomecánico nos habla AO. AO tiene unos principios en general para las fracturas, que es una reducción de la fractura, que sea una reducción anatómica, que sea una fijación estable y pues aparte de eso, y muy importante, una movilización precoz. Por eso es que AO indica la cirugía en muchos casos que inclusive no hacen parte de los criterios quirúrgicos, porque sí puede que el desvío no sea mayor a 2 centímetros, pero sí es importante el tiempo de inmovilización. Entonces, que si una fractura está con un desvío bien importante, mayor a 2 centímetros, en cortada, con minuta, que esa fractura no se va a consolidar, no, por el contrario, sí se va a consolidar. Y los manejos conservadores de las fracturas de clavícula generalmente siempre consolidan, eso no es la discusión. La discusión es cuánto tiempo y qué consecuencias lleva esperar tanto tiempo a que una clavícula se consolide. Entonces, el tiempo que el hombro, el manguito rotador, puede dar un hombro congelado, una rigidez en los movimientos y arcos de movimiento del hombro. Entonces, si partimos del principio de la movilización precoz, pues la reducción anatómica de las fracturas nos va a dar unos buenos resultados. Como consecuencia tenemos el riesgo de infección, sí, como lo hay en todas las cirugías, hay un riesgo de infección, pero los índices de infección son muy bajos comparados a los resultados que da la reducción anatómica de las fracturas de clavícula. Por eso es que las escuelas o las nuevas tendencias en los ortopedistas es hacer RAFI, reducción abierta y fijación interna de la clavícula. Bueno, hablando de fracturas de escápula, son fracturas que son poco frecuentes, son secundarias a traumas de alta energía y generalmente asociadas a otros traumas. Si usted tiene una fractura de escápula, muy seguramente va a tener otras fracturas, fracturas de húmero, fracturas de algún hueso del miembro inferior, porque son fracturas de alta energía. Y la clasificación para ella, una de ellas es Ada y Miller, que como se ve en el dibujo, pues lo va clasificando por partes. Si tiene fractura del acromio, de la glenoide, de la espina, del cuello, del cuerpo, y así se clasificará. Para las fracturas del acromion, entonces está la clasificación de Kung, y por ahora es pues, de Kung básicamente, y nos habla de los 3 tipos de fractura dependiendo si es en el cuerpo
o en la borde lateral del acromio para saber si esto nos va a generar o no una inestabilidad del complejo suspensorio superior del hombro. La fractura de la coracoides también poco frecuente, son dos tipos no más, es la clasificación de Ogawa, y se divide simplemente en tipo 1 y tipo 2, si es en la base o en la punta de la coracoides. Para la fractura de la glenoides, esa sí es un poquito más frecuente y está la clasificación de Heidelberg, que es cuando la fractura o puede tener un trazo en el borde inferior, o un trazo en el borde superior, o un trazo en el borde inferior con conminución, o un trazo en el borde superior e inferior con fractura asociada a la base del acromio. Bueno, ahí vienen los diferentes tipos para indicar los diferentes manejos, ya sea conservador, sin el desvío, o con osteosíntesis, con tornillos canulados, con placas de reconstrucción. Bueno, para la luxación acromioclavicular, que es muy frecuente, por caídas de baja energía inclusive, entonces al examen físico es lo que vamos a ver, la señal de la tecla. La luxación acromioclavicular se clasifica por Rockwood, que la clasifica en los 6 tipos, que a mi modo de ver en realidad son 5, pues nunca he visto y lo que he escuchado o discutido, creo que nadie más ha visto el tipo 6. Entonces el 1 se parte de una acromoclavicular normal, donde en el 1 hay simplemente un esguince del ligamento acromioclavicular. Cuando tenemos la tipo 2 es cuando ese acromioclavicular se rompe, pero los los coracoclaviculares están preservados. Si miramos estos ligamentos, el ligamento que está más cerca al corazón es el conoides y el otro, el que está al ladito o más lateral, es el trapezoide. Este ligamento, que es el coracoacromial, es difícil que él se rompa y gracias a Dios ese ligamentico está ahí para hacer un transporte. Se corta en el borde inferior del acromio y se hace un transporte para reconstruir, para hacer las reconstrucciones ligamentares en este tipo de lesiones. La tipo 3 entonces es cuando tenemos una lesión de estos ligamentos y el hombro se cae. A la imagen o al examen físico pareciera que la clavícula asciende, pero en realidad lo que sucede es que el hombro desciende. La tipo 4 se refiere a la misma lesión del tipo 3, solo que la clavícula tiene un desvío posterior, y la tipo 5 es cuando ese desvío es mayor al 300%, que eso se mide. La manera de clasificar correctamente una luxación acromioclavicular es con una radiografía panorámica de clavículas donde se mide el borde superior de la coracoides al borde inferior de la clavícula y se compara para ver la distancia exacta y así se puede ir clasificando. Para este tipo de lesiones lo que ustedes tienen que hacer, y importante que lo tengan en cuenta, todas las luxaciones son una urgencia ortopédica. Una luxación de rodilla, una luxación de un hombro, de codo, de tobillo, cualquiera, de la cadera, son luxaciones, excepto la luxación acromioclavicular. Esa no la van a reducir de urgencia porque no tiene cómo reducirla de urgencia y darle una estabilidad. Lo que hay que hacer es inmovilizarla con un simple cabestrillo, la pueden inmovilizar y programarla para la cirugía. La cirugía, generalmente existe la técnica de la placa gancho, en la cual en mi opinión personal no estoy de acuerdo, no me gusta hacer esa técnica quirúrgica porque los pacientes, a pesar de que tienen una radiografía muy bonita, muy estable, los pacientes generalmente quedan con dolor por pinzamiento en el manguito rotador, en el tendón supraespinoso, secundario a esa placa que queda pinzando el tendón. Por eso no me gusta usar esa placa, y que una vez usted retire la placa va a quedar inestable nuevamente, por lo tanto se va a luxar nuevamente. No es un manejo definitivo. Hay algunos que se les retira la placa un tiempo después, han hecho una fibrosis y queda relativamente estable, pero cualquier medio golpe de alta energía esta fibrosis se puede romper. Por lo tanto, yo prefiero el manejo
y hago el manejo con reconstrucción ligamentar, que hay dos maneras, la que les acabé de hablar del transporte del ligamento coracoacromial o con un injerto. Se puede hacer un injerto con flexores, pueden hacer autoinjerto o al injerto y hacer la reconstrucción haciendo los túneles en la clavícula. En relación a la luxación esternoclavicular, menos frecuente todavía, la clasificación es de AO y aquí les coloco esta imagen que es la manera como más fácilmente se identifica en la radiografía cuando se ve ascendida la, la clavícula o la articulación acromioclavicular es porque ella es posterior y cuando se ve descendida es cuando es anterior. Y como lo muestra AO en la clasificación 10B o 10C es la manera de identificar este tipo de lesión. Y la cirugía básicamente es la reconstrucción ligamentar. Igualmente, es muy parecido a la acromioclavicular. Se hacen unos túneles en la clavícula, unos túneles en el esternón y se pasan o se amarran. Ya pueden hacerlo con anclas montadas o con hebras no absorbibles o con injerto. Para la luxación glenohumeral en el examen físico, que es una lesión muy frecuente, es importante que ustedes identifiquen fácilmente esta lesión. Se le llama la señal de la charretera, que es esta deformidad que vemos secundaria a la depresión o la disminución del volumen del deltoides por la alteración o la incongruencia articular. Las luxaciones glenohumerales pues, pueden ser anteriores o posteriores. En el 95% de los casos, o sea, casi siempre es anterior. Solo es posterior en el 5% de los casos, generalmente por personas que sufren de convulsiones. Así es como se ve en una radiografía la luxación. Generalmente es anteroinferior la luxación. Es importante que ustedes no se sientan los héroes que quieren hacer llega un paciente con luxación y que como ya saben reducirle la intenten reducir de una vez, porque hoy en día vivimos, si antes se vivía una medicina basada en la evidencia, hoy se vive una medicina basada en la defensa. Entonces eso les puede generar inconvenientes jurídicos ya que está de moda tanto demandar los médicos. Por eso, nunca hagan una reducción de una luxación sin previamente hacerle una radiografía. Y este es el ejemplo. No es lo mismo una radiografía donde tiene una luxación pura que se puede reducir a una radiografía que aparte de la luxación tiene una, por ejemplo, que es muy frecuente, una fractura de la autogracidad mayor del húmero proximal porque ahí es donde se infiere el manguito, el supraespinoso. Entonces esas fracturas, avulsiones son frecuentes. Y he visto fracturas de la cabeza del húmero intentando reducir. Y vaya y dígale al paciente que no fue usted el que hizo la fractura. O vaya y justifíquele a un abogado, documentele a un abogado que no fue usted el que hizo la fractura si no tiene una radiografía previa a la reducción. Entonces, cuídense en salud. Así sería el aspecto de una fractura, luxación glenohumeral y así cuando ya se reduce. Entonces hay una serie de maniobras muy sencillas de realizar. Es fundamental que ustedes le transmitan tranquilidad al paciente para que el paciente se relaje porque es la base de la técnica, que el paciente tenga sus músculos relajados para ustedes poder hacer una reducción suave. Yo personalmente utilizo mucho esta técnica hipocrática de colocar una sábana por debajo de la axila del paciente y hacer contratracción levemente, suavemente, ir haciendo tracción, relajando los músculos del paciente, hablándole al paciente, tranquilizándolo y así muchas veces se reduce el hombro con mucha facilidad, aunque no siempre es tan fácil y no siempre los pacientes se relajan. Entonces hay otra serie de técnicas como la de Modes que se utiliza otra ayuda, otra sabanita para intentar elevar pues la cabeza humeral. Y hay otras técnicas como esta que es
Hay unos libros que la describen como la técnica de Milch, otros la describen como la técnica de Cocker, que es una serie de maniobras rotacionales con dígito presión para la reducción. Hay gente también que utiliza esta técnica, no sé si tenga algún epónimo, pero es sentar al paciente en una silla y colocar el borde del espaldar de la silla debajo de la axila y hacer el mismo principio de tracción como en la técnica hipocrática. Y en algunas maniobras que cuando ya ha intentado esas otras maniobras y no lo ha podido reducir, esta otra técnica que tampoco sé si tenga algún epónimo, pero es esa elevación anterior de todo el miembro. También he visto profesores hacer esa técnica y reducir de una manera muy fácil, pero siempre se basa en la ayuda del paciente, en la relajación muscular del paciente. A estas lesiones o a esta patología o este trauma de la luxación glenohumeral se asocian estas dos lesiones que son frecuentes. En el momento en que la cabeza humeral rompe la cápsula articular y se luxa, la cabeza humeral le pega al borde ínfero anterior del labrum de la glenoide y crea esa lesión a la que le decimos bunker, una lesión labral que inclusive puede ir asociada a fractura de la glenoide. Y a su vez se genera una lesión en la cabeza del húmero al que se le dice Hill-Sachs. También son lesiones que a veces se encuentran en este trauma de luxación glenohumeral. Esta otra lesión tipo SLAP, que son por lesiones de hiperextensión, donde viene la porción larga del bíceps que se inserta o se infiere en la porción supero anterior de la glenoide. Y este mecanismo de extensión o de tracción forzada hace que se rompa o se desprenda ese borde superior de la glenoide y a eso se le conoce como lesión de tipo SLAP, que generalmente hay 4 tipos dependiendo el tamaño del desvío y esto se hace una sutura labral de la glenoide por medio de artroscopia. También está el complejo suspensorio superior del hombro, que es un complejo en el que se caracteriza por tener estructuras, digámoslo así, firmes y otras estructuras de tejidos blandos para conformar el complejo. Entonces, este complejo está formado por el complejo ligamentar de la clavícula, el acromion clavicular, los coracoclaviculares, el acromion y la glenoide, ese círculo que nos da ahí. Esto es importante que ustedes lo sepan porque hay que tener en cuenta las lesiones asociadas. Por ejemplo, si tenemos una fractura diaficiaria de clavícula, pero esa fractura diaficiaria de clavícula está asociada a alguna lesión ligamentar de estas o alguna lesión de la escápula, donde alteramos el complejo suspensorio superior del hombro, hay que operar. Están estas dos técnicas como las más conocidas para el tratamiento de la luxación glenohumeral. Cuando es un paciente joven, primer episodio de luxación glenohumeral, existe el chance o la oportunidad del manejo conservador con el cabestrillo, reducir y la inmovilización. Sin embargo, después de que existe una segunda luxación, ya se indica la reconstrucción de la cápsula articular o este tipo de cirugía. Bristol o Latarjet son dos tipos quirúrgicos muy parecidos en el cual se hace una osteotomía de la coronoides y se hace el transporte con su inserción muscular hacia el borde anteroinferior de la glenoides. La diferencia simplemente, bueno, este fragmento se fija con dos tornillos, especificando un poco más la técnica, se corta transversalmente el músculo subescapular y por la mitad de él se entra en la glenoide para fijar este fragmento y se fija con dos tornillos. La diferencia entre Bristol y la Target simplemente está en la posición que colocas la osteotomía, donde Bristol lo colocas de manera horizontal y la Target colocas el fragmento de manera lateral, vertical, perdón.
Para fracturas del húmero proximal es importante que ustedes sepan las partes del húmero proximal, identifiquen qué es la cabeza, qué es el cuello anatómico, la tuberosidad mayor, la tuberosidad menor y el cuello quirúrgico. Donde las fracturas más frecuentes son en el cuello quirúrgico y secundariamente en la tuberosidad mayor. Las fracturas del húmero proximal son la patología o la fractura, la segunda fractura, la, perdón, la tercera fractura más frecuente del adulto mayor, donde la primera fractura más frecuente del adulto mayor es la fractura del radio distal, la segunda es la fractura del del fémur proximal, sea transtrocantérica o cuello de fémur, y la tercera el húmero proximal. Para eso uno de los grandes ortopedistas que nos ha dado este planeta es el doctor Neer, que él clasificaba o describía los tipos de fractura en 4 partes, dividiendo, teniendo en cuenta esa anatomía: tuberosidad mayor, tuberosidad menor, cabeza y cuello quirúrgico. Y simplemente 1, 2, 3 o 4 dependía pues de los fragmentos. Pasando a las fracturas de diáfisis del húmero, pues tenemos nuevamente AO, donde ellos nos hablan, entendiendo un poco, ellos dicen que ellos clasifican por números y letras, donde 1 es el húmero, 2 el antebrazo, 3 el fémur, 4 la pierna, pero y así va sucediendo, van enumerando. También asimismo, 1 es el tercio proximal, 2 la diáfisis y 3 el tercio distal. A partir de ese concepto se clasifica como 1 por ser húmero, 2 por ser diáfisis, y de ahí para adelante tenemos los diferentes tipos, sea A, B o C, si es un trazo transverso, si es un trazo oblicuo, si es un trazo segmentar, con minuto. Ahí se le van agregando los subtipos. Importante que ustedes sepan, entiendan un poquito el concepto de AO, cómo se clasifica, y ahí tendríamos los diferentes trazos de fracturas en la diáfisis del húmero. Hay un epónimo que se llama Holsten-Lewis, que es la fractura diaficiaria del húmero asociada a la lesión del nervio radial, donde el paciente se va a presentar con una mano caída y la imposibilidad de la dorsiflexión y la extensión del pulgar. Tenemos las fracturas supracondilianas del húmero en los niños, que la clasifica Gartland como el trabajo básico o original lo describes en 3 tipos, en tipo 1, 2 y 3. Sin embargo, el modificado viene en 4 por los mecanismos rotacionales. El 1, donde hay una fractura supracondilia sin desvío, que se hace manejo conservador. Hay un epónimo ahí, realmente no me acuerdo el nombre, que es una señal que se ve radiológica que parece una gota, y lo que significa es el hematoma que se forma en esta lesión. Está la tipo 2, que es con un desvío, sin embargo no hay desprendimiento del fragmento, y la tipo 3, que es completamente desviada. La tipo 4, que es la modificación, que es igual a la tipo 3, un desvío completo con un desvío rotacional asociado. La tipo 2 y 3, la tipo 2 existe la posibilidad de la reducción cerrada bajo sedación anestésica y la inmovilización. La tipo 3 es quirúrgica y obviamente la tipo 4 también. Sin embargo, hay profesionales que hacen quirúrgica la tipo 2 también. Para las fracturas supraintercondilianas del húmero en adultos está la clasificación de Reisbord, que la divide en fracturas supraintercondilias, que puede ser una fractura supraintercondilia sin desvío, una fractura supraintercondilia con desvío, con lateralización o con minuta. Y en este tipo de fracturas generalmente y obviamente se hacen reducciones abiertas con fijación interna. Dependiendo del trazo se pueden hacer tornillos canulados o se puede colocar doble placa de reconstrucción, o las placas un poco más modernas que hay de fijación anatómica bloqueadas. Están las fracturas del capitelium, que las dividimos, cada una de sus fracturas tiene un epónimo, que es la tipo 1, cuando es el capitelium puro como tal, que se llama fragmento de Hans-Einstein. Tiene la tipo 2, que es cuando hay una lesión únicamente condral, no hay una fractura como tal, sino una lesión del cartílago, que se llama Cocker-Lorenz.
Está la tipo 3, que es la misma tipo, una fractura del capitelium, pero ella tiene conminución del fragmento. Hace poco inclusive operamos una aquí, una Morrey, o sea, una tipo 3. Y está la McKee, que es la tipo 4, que con la conminución hacia la tróclea. Y esa clasificación, pues la clasificación de Duberly. Bueno, eso era la primera parte de las fracturas del miembro superior.